Saludos a todos los presentes. Hoy hablaremos acerca del tema velocidad. El concepto científico denominado velocidad ha sido introducido para dar una caracterización adecuada a la palabra movimiento, que a través de él se logra metrizar las características esenciales del movimiento. En otras palabras, podríamos decir que va a permitir medir cómo se mueve una partícula y hacia dónde lo hace, además de establecer cuán rápido o lento puede ser un movimiento en relación a otro, atribuyéndole a la palabra movimiento significados que van desde lo cualitativo, comparativo y cuantitativo. Muy bien, ahora veremos un poco sobre la historia de la velocidad. Fue Galileo Galilei quien, estudiando el movimiento de los cuerpos en un plano inclinado, formuló el concepto de velocidad. Para ello fijó un patrón de unidad de tiempo, como por ejemplo un segundo, y midió la distancia recorrida por un cuerpo en cada unidad de tiempo. De esta manera, Galileo desarrolló el concepto de la velocidad como la distancia recorrida por unidad de tiempo. A pesar de que fue un gran avance, sus alcances se limitaban a los alcances mismos de las matemáticas. Fue recién en el siglo XVI, con el desarrollo del cálculo por parte de Isaac Newton y Gottfried Leibniz, cuando se pudo solucionar la cuestión de obtener la velocidad instantánea de un cuerpo. Esta está determinada por la derivada del vector en posición del objeto respecto del tiempo. Ahora les hablaremos sobre los tipos de velocidad. La primera es la velocidad media, que se define como el cambio de posición durante un intervalo de tiempo considerado, y se calcula dividiendo el vector de desplazamiento entre el escalar tiempo empleado en efectuarlo. La velocidad media es una magnitud vectorial, ya que es el resultado de dividir un vector entre un escalar. La segunda es la velocidad instantánea, que esta es un vector tangente a la trayectoria y corresponde a la derivada del vector posición respecto al tiempo. Nos permite conocer la velocidad de un móvil que se desplaza sobre una trayectoria cuando el intervalo de tiempo es infinitamente pequeño, siendo entonces el espacio recorrido también muy pequeño, representando un punto de la trayectoria. La tercera es la velocidad promedio, que es el promedio de la magnitud de la velocidad final e inicial, concluyendo la aceleración constante. Su fórmula es: velocidad promedio es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2. La cuarta es la velocidad relativa. El cálculo de la velocidad relativa es aditivo. De esta propiedad de la aditividad surge el método de la velocidad relativa. La velocidad relativa entre dos observadores A y B es el valor de la velocidad de un observador medida por el otro. Interesante, ¿no? Ahora sigamos conociendo más sobre el tema. Para continuar, les hablaremos sobre la importancia de la velocidad en la química. Esta es en relación con la cinética química, la cual es un área de la físico-química que se encarga del estudio de la rapidez de reacción, de cómo cambia la rapidez de reacción bajo ciertas condiciones y de qué eventos moleculares se efectúan en la reacción general. El área de la química que nos permite conocer sobre la velocidad de las reacciones se conoce como campo dinámico-química. Un punto importante dentro de esto es la cinética de las reacciones. El objetivo es medir la rapidez de las reacciones químicas. Experimentablemente, la velocidad de una reacción puede ser descrita a partir de sus concentraciones, de las especies involucradas y de una constante. Otro punto destacable es la velocidad de reacción. Esta es la velocidad con la que se desciende la concentración de un reactivo o aumenta la de un producto en el curso de una reacción. Es decir, hay una relación reactivo-producto. Esta velocidad depende de la naturaleza de los reactivos. Algunos de los beneficios que nos brinda es, por ejemplo, en plantas y animales, que usan múltiples maneras de proveer los materiales de una reacción con la velocidad que están involucradas a partes fundamentales de su vida, como el nacimiento, el desarrollo y la muerte. Otro punto importante es la conservación de los alimentos. En este caso, se desea disminuir la velocidad con la que se descomponen los alimentos para evitar su descomposición. Importancia de la velocidad en la biología. La velocidad podemos considerarla como un don de la naturaleza, ya que tiene un gran componente genético, que además se optimiza con la preparación. Un entrenamiento puede mejorar el volumen de las fibras, el diámetro,
o su coordinación, pero no así su distribución. Es una cualidad que experimenta una regresión rápida y temprana. Enzimas. Las enzimas pueden acelerar la velocidad de una reacción. Las enzimas son catalizadores biológicos. Temperatura. En los organismos vivos hay reacciones que necesitan altas temperaturas. Los catalizadores biológicos o enzimas son los que hacen que estas reacciones estén a la temperatura del medio. La rapidez de una reacción aumenta con la temperatura porque al aumentarla incrementa la energía cinética de las moléculas. Las moléculas se mueven más rápido y chocan con mayor frecuencia y con más energía. Las altas temperaturas calientan mucho más rápido los alimentos. Constante de equilibrio de Krebs. Es útil para describir el comportamiento de los sistemas bifásicos de muchos componentes. Constituye la base de la simulación termodinámica de equilibrios entre petróleo y gas. Importancia de la velocidad en física. El concepto de velocidad se asocia principalmente al cambio de posición de un cuerpo dentro de un espacio de tiempo. Y dentro de un contexto histórico se ha mencionado muchas veces a Galileo Galilei, quien desarrolló el concepto de velocidad. Aunque el desarrollo de esta noción en su momento representó un gran avance dentro de la física, pues sus alcances se veían frenados por los límites que imponían las matemáticas de ese entonces. La velocidad, con la ayuda del cálculo, es un concepto esencial para la física, ya que es capaz de extenderse a prácticamente cualquier acción que requiera algún cambio en posición en un espacio respecto a un tiempo. O dicho de otra forma, el movimiento de un cuerpo es imposible sin la presencia de la velocidad. Usualmente recurrimos a la velocidad cuando se precisa información acerca de la dirección, el sentido del movimiento o de la rapidez del movimiento. Ahora veremos la importancia de la velocidad en bioquímica. La velocidad bioquímica representa la rapidez con que tiene lugar la transformación química de unas sustancias, los reactivos, entre otras distintas que van a ser los productos. La velocidad media se mide a partir de la disminución de la concentración de un reactivo o el aumento de la concentración de un producto en un intervalo de tiempo. La velocidad, por tanto, se medirá en moles por litro segundo. La velocidad media no es constante, siendo elevada al comienzo de la reacción y disminuyendo gradualmente hasta llegar a ser nula cuando la reacción se completa. La ecuación de la velocidad es una expresión matemática que relaciona la velocidad instantánea, que es una reacción que en un momento dado con las concentraciones de los reactivos presentes en ese momento. Muy bien, para concluir podemos decir que las aplicaciones de la velocidad con el uso de cálculo es una herramienta fundamental en física e ingeniería. Así también lo es como en otros campos sobre las ciencias, extendiéndose en prácticamente todo fenómeno que implique cambios de posición respecto del tiempo, significando así que implique un movimiento. Como consecuencia de lo expuesto, podemos decir que el tema sobre velocidad es muy importante y relevante en todos los ámbitos cotidianos, como por ejemplo, los autos en su avance, los deportistas corriendo, las personas al caminar, un eje al rotar como lo es el aspa de la lavadora, entre muchos otros ejemplos claros que son a lo largo de la vida. Es por ello que nosotros como equipo escogimos este tema, ya que apreciamos la importancia de la rapidez o la lentitud con la que se va a mover un cuerpo.